La bruja de Endor es un personaje envuelto en misterio y fascinación. Originaria del Antiguo Testamento, su historia se entrelaza con la del primer rey de Israel, Saúl, y se ha convertido en un tema recurrente tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y hasta en tradiciones espirituales fuera de estos ámbitos. La narrativa se sitúa en un momento crítico de la vida de Saúl. En sus últimos días como rey, Saúl enfrentaba no solo amenazas externas, como el imponente ejército filisteo, sino también una profunda crisis espiritual y personal. Había desobedecido las instrucciones divinas en repetidas ocasiones, y como resultado, sentía que Dios lo había abandonado. En medio de su desesperación, Saúl buscó el consejo de la bruja de Ende para comunicarse con el espíritu de Samuel, quien había sido el último juez de Israel y un consejero confiable para Saúl en tiempos pasados. La capacidad de la bruja para convocar a los espíritus de los muertos ha sido una fuente de debate teológico durante siglos. ¿Podía realmente un ser humano traer de regreso a los muertos a través de la magia? Y si era posible, ¿fue realmente el espíritu de Samuel quien se presentó ante Saúl, o fue algún otro espíritu engañoso? Aunque la Biblia no proporciona un nombre específico para esta misteriosa mujer, algunas interpretaciones rabínicas sugieren que podría haber sido llamada Sofonías. Lo que es indudable es que residía en la ciudad de Endor, ubicada en el norte de Israel y perteneciente a la tribu de Manasés. Desde una edad temprana, se había entrenado en el arte de la adivinación, lo que no solo le proporcionó un medio de subsistencia, sino que también la puso en el centro de muchas historias y rumores. Algunos sostienen que tenía un vínculo oscuro con entidades demoníacas, lo que potenciaba su habilidad para comunicarse con el más allá. El contexto en el que Saúl decide buscarla es desesperado. Los filisteos, uno de los enemigos más formidables de Israel, se estaban preparando para atacar. Saúl, sintiéndose abandonado por Dios y sin saber cómo enfrentar la inminente amenaza, toma la polémica decisión de buscar respuestas en lugares prohibidos. Esta decisión no solo refleja su desesperación, sino también su alejamiento de la fe y su dependencia de medios externos para encontrar guía y consuelo. La historia de Saúl y la bruja de Ende es una ventana a las luchas internas y externas que enfrentan los individuos cuando se sienten abandonados y desesperados. Es una lección sobre las decisiones, las consecuencias y el poder de la fe y la creencia. La historia narrada en el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 28, versículo 13 en adelante, es una de las más intrigantes de la Biblia. En ella, se relata cómo Saúl, el rey de Israel, toma una decisión que contradice sus propias órdenes previas. A pesar de haber prohibido y expulsado a todos los adivinos y encantadores del reino, el rey en su desesperación recurre a una de ellos. La trama se complica cuando Saúl decide disfrazarse y visitar a esta adivina de noche, acompañado de 2 hombres. Le pide que invoque a Samuel, el fallecido profeta y último juez de Israel. La adivina, desconociendo que se trataba del rey, le recuerda que Saúl había desterrado a personas como ella. Sin embargo, el rey, asegurando que no le haría daño, le pide que continúe con el ritual. Lo que sigue es un momento de gran tensión. Al realizar el ritual, la adivina ve aparecer una figura que identifica como Samuel. Sorprendida y aterrada, se da cuenta de la verdadera identidad de su cliente, el rey Saúl. En este punto, es importante destacar que según el relato, Saúl no ve directamente a Samuel, sino que confía en la descripción de la adivina, un hombre anciano envuelto en un manto. La historia sugiere que lo que la adivina vio podría no haber sido realmente el espíritu de Samuel. Se plantea la posibilidad de que fueran entidades demoníacas imitando al profeta, especialmente porque Saúl había rechazado a Dios y estaba vulnerable a influencias malévolas. Luego, la supuesta figura de Samuel se dirige a Saúl. Le reprocha haberlo invocado, y le recuerda que Dios lo ha abandonado. Saúl, en su desesperación, busca respuestas, pues los filisteos, un enemigo formidable, están a punto de atacar Israel. Sin embargo, en lugar de consuelo, recibe un sombrío presagio,
tanto él como sus hijos morirán al día siguiente y los filisteos prevalecerán sobre Israel. Samuel, o la entidad que se hace pasar por él, enfatiza que la desgracia de Saúl se debe a su desobediencia a Dios, especialmente en relación con los amalecitas, a quienes no castigó como Dios lo había ordenado. Esta falta de obediencia llevó a que Dios se apartara de Saúl y en cambio bendijera a David. A través de esta historia, se explora la interacción entre lo mortal y lo divino, y las consecuencias de permitir que las influencias oscuras guíen nuestras acciones. Este evento ha sido objeto de numerosos debates teológicos a lo largo de la historia. Aunque algunos creen que Dios en su voluntad soberana permitió que el verdadero Samuel se comunicara con Saúl a través de la adivina, esta interpretación tiene contradicciones con otras partes de la Biblia. Los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento son claros en su condena de la invocación de los muertos. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 10, se nos dice que cualquier forma de adivinación, hechicería o consulta a los muertos, es abominación para con Jehová. Las prácticas que incluyen invocar a los muertos, leer la suerte o hacer magia, son directamente condenadas. Considerando esto, es difícil argumentar que el verdadero Samuel, un siervo fiel de Dios, sería permitido por Dios mismo para comunicarse con Saúl a través de medios condenados por él. Es más coherente pensar que lo que la adivina vio y describió no era Samuel, sino un demonio disfrazado de él. Esta idea es apoyada por otras partes de las Escrituras, como en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14, donde el apóstol Pablo nos advierte que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Saúl, que había sido abandonado por Dios y estaba desesperado por respuestas, buscó en los lugares equivocados. En lugar de encontrar consuelo o guía, encontró engaño. La adivina, que posiblemente estaba bajo la influencia de fuerzas demoníacas, presentó a un demonio como Samuel. En el pasaje bíblico que narra la interacción del rey Saúl con la adivina de Ende, buscando comunicarse con el fallecido juez Samuel, se destacan diversos aspectos que merecen reflexión. Primero, se menciona que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Así que, en lugar de ser una verdadera comunicación con Samuel, este incidente podría haber sido una manipulación de fuerzas que no representan la luz. La reverencia que Saúl mostró ante la aparición sugiere que no estaba en presencia del verdadero Samuel. En las Escrituras, seres celestiales y justos siempre han rechazado la adoración, enfatizando que solo Dios es digno de tal acto. Un elemento adicional a considerar son las profecías del supuesto Samuel. Estas no solo carecían de precisión, como en el caso de la predicción de la muerte de Saúl y sus hijos, sino que también parecían estar en desacuerdo con otros aspectos bíblicos. Por ejemplo, se insinúa que después de su partida, Saúl se uniría a Samuel. Pero teniendo en cuenta el camino de Saúl, especialmente su decisión final y su rechazo a seguir las enseñanzas divinas, esto parece improbable. El trágico desenlace de Saúl se debe a una serie de decisiones que tomó a lo largo de su vida. Estas acciones, desde desobedecer las directrices divinas hasta consultar a una adivina, tuvieron consecuencias. Es un claro recordatorio de la importancia de seguir la voluntad divina y no buscar respuestas fuera de la guía divina. La historia de Saúl resalta la esencialidad de la obediencia y el peligro que conlleva el alejarse del camino establecido por lo divino. Saúl buscó una palabra de Dios a través de los profetas, pero encontró silencio debido a su corazón no arrepentido. Sería contradictorio pensar que Dios, siendo coherente con su carácter, permitiría que Saúl recibiera su palabra a través de una adivina. La naturaleza imprecisa de las predicciones recibidas se alinea más con las características de engaño, donde la verdad se mezcla con la falsedad para crear confusión. Dios es un ser de verdad absoluta. Es esencial recordar que invocar a los muertos o tratar de predecir el futuro a través de medios no divinos no es beneficioso ni está respaldado por la voluntad divina. Nuestra principal responsabilidad es enfocarnos en el presente y cómo fortalecemos nuestra relación con Dios diariamente. Al confiar en Dios, no tenemos que preocuparnos por el futuro,
podemos estar seguros de que Él guiará y sostendrá nuestros pasos. Es importante buscar la sabiduría y el entendimiento para discernir entre lo que es beneficioso y lo que no lo es. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos llene con sus dones, permitiéndonos apreciar la belleza y la importancia de la verdad cristiana. Antes de concluir, es vital recordar cuán valiosos e importantes somos. No olvidemos sonreír y reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Con estos pensamientos en mente, esperamos que encuentres inspiración y bendiciones en tu camino espiritual. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.